Muy buenos días, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo. Deseo que la presencia y la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones. Quiero continuar con la segunda parte del devocional de la semana pasada, bajo el título La tormenta no te matará. Segunda parte. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor, a Hechos 27:10, dice así: diciéndoles, amigos, yo veo de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y quiero ubicarlos en la escena. Dice la palabra del Señor en Hechos 27:1 que Pablo iba a ser llevado a Roma a comparecer frente allí por causa de él predicar el evangelio. Dice que a él lo embarcaron en una nave que iba rumbo a Italia. Dice que desde el principio se veían que ellos iban a pasar dificultades a causa de que había grandes vientos muy fuertes en el mar. Pero aún así ellos se embarcaron. Y esta predicación hoy va enfocada a esa actitud muchas veces que nosotros tenemos cuando recibimos un consejo de parte de Dios, de parte de la persona que Dios está usando para que hable a nuestras vidas, pero que nosotros hacemos caso omiso a los consejos que vienen de parte de Dios. Y esto fue lo que pasó acá en esta escena, que ellos se van a montar en una embarcación donde van a pasar dificultades porque se veían que los vientos eran contrarios, pero aún así dice que el capitán y el piloto no fueron receptivos a lo que Pablo les decía, sino que aún así ellos se montaron en alta mar. Y quiero iniciar leyéndoles a partir del versículo 9. Estamos en Hechos 27:9 y dice así: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno del día de la expiación había pasado ya. Pablo los amonestaba, diciéndoles, amigos, yo veo que de seguro este viaje va a ser con prejuicio de graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el capitán y el piloto del barco que por lo que Pablo decía. Cuando el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, para ver si les era posible arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudoeste y pasa el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que había logrado su propósito, levantaron anclas y navegaban costeando a Creta. Y aquí vemos de que a veces las personas pueden ver que las cosas son contrarias, pero aún insisten en hacer su voluntad. Y dice en el versículo 14, pero mucho después, desde la tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón.
y siendo azotada la nave, no pudieron hacer frente al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Y es esa tempestad, son esos vientos contrarios que llegan a nuestra vida y muchas veces nos abandonamos a la dificultad. Dice en el 16, y navegando al amparo de una pequeña isla llamada Claudia, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, teniendo encallado en los barcos de Siria, echaron el arca flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecían por muchos días, una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Y aunque muchas veces no recibimos el consejo de Dios y por la terquedad vamos rumbo a la destrucción, esto fue lo que pasó en esta embarcación. Dice que ellos ya al tercer día, dice que no podían ver ya ni la luna ni las estrellas, o sea, ya no podían ver nada. Y aún dice de que ellos se abandonaron a perder toda esperanza de salvación. Es acá cuando a veces por causa de la desobediencia nos metemos en relaciones que no nos debíamos meter, nos metemos en negocios que no debíamos hacer, nos metemos en situaciones que no debíamos habernos metido, que no recibimos el consejo de Dios y ya luego vemos cómo se vienen consecuencias y perdemos toda esperanza. Muchas veces cuando nos alejamos y nos apartamos de Dios y vamos en esa desobediencia queriendo hacer nuestra voluntad, llegamos al punto donde ya perdemos muchas veces esperanza. Y dice acá en esta enseñanza que ellos ya se abandonaron y perdieron toda esperanza de salvarse. Dice en el 21, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: ¡ánimo! Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Y a esto es a lo que yo le llamé un naufragio que se podía evitar. Y Pablo acá los está confrontando y les está diciendo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y esta pérdida. Pero él ya luego les va a dar esperanza. Porque, mis hermanos, porque aun cuando nosotros en nuestra desobediencia queremos hacer las cosas a nuestro acomodo, pero Dios en su amor y en su misericordia nos ayuda. Pero Pablo les dice en el 22, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Y un naufragio es una pérdida de una embarcación. Y quizás en esta desobediencia tú pudiste haber perdido algo, pero ten algo por entendido, que la vida no se perderá si no es la voluntad de Dios. Y dice en el 23, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido
todos los que navegan contigo. Y esto es para mí, es una palabra de gran bendición, mi hermano, y recíbela tú también en este tiempo, porque dice la palabra ahí que Pablo dice, se le presentó un ángel y le dijo, el ángel a quien soy y de quien pertenezco, este ángel no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Se le aparece y le dice, no temas. ¿Por qué? Porque tú no perecerás, porque tú te presentarás, comparecerás delante de César. O sea que lo que Dios le estaba diciendo es, Pablo, contigo todavía tengo propósito, no morirás, pero no morirás tú solamente, sino que no morirán todos los que van contigo en esta embarcación. Y sabes algo, mi hermano o mi hermana, si tus hijos están en desobediencia y están siendo sacudidos por la tempestad, no te preocupes, porque Dios tiene el control y Dios tiene el cuidado. Dice en el 25, por tanto tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. ¿Cómo dice? Dice que Pablo les dice que Dios es ese Dios que cumple lo que promete. Y si Dios ha hablado sobre tu vida y si Dios ha hablado sobre tus hijos, entiende que Dios es fiel y que Él cumple sus palabras y sus promesas. Dice en el 27, llegando la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que habían brazas de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, temiendo que en algún lugar fueran a dar contra los escollos. Echaron 4 anclas por la tropa y ansiaban rogando que amaneciera. ¿Has pasado esto por tu vida donde tú ansías tanto que esta noche difícil, que este momento difícil pase? Pues hay un nuevo día, hay un tiempo donde la dificultad va a pasar y vas a ver cómo el sol resplandece. La noche pasa, pero a la mañana llegará el día y el día vendrá con gozo. Y dice la palabra del Señor que entonces en el 35 dice, y habiendo dicho esto, Pablo tomó pan. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Para tomar pan y dar gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, él dio gracias al Señor, porque tenemos que aprender a dar gracias a Dios, aun cuando no estamos viendo que pase algo, pero creyendo que va a pasar. Dice en el 33, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran aliento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente están en ayuno sin tomar ningún alimento, pero eso les aconsejó que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Esta fue la palabra que Pablo soltó sobre ellos. Y saben algo, mis hermanos, la tormenta no te matará a ti, sino es la voluntad de Dios. Ni un solo cabello de tu cabeza será tocado. Dice la palabra del Señor, finalizando en el 37, que en total eran en la nave 276 personas que se salvaron. A causa de que Pablo estuviera acá en esta navegación, Dios salvó 276 personas. Dice la palabra del Señor, en el 44 dice,
y que los demás siguieron algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron a salvo a tierra. Y les explico, fue que cuando ellos encallaron en ese lugar a la mañana, cuando ya había salido el sol, el barco, dice que las olas lo azotaban y se empezó a desbaratar, pero ni una sola vida se perdió, porque fue lo que Dios le dijo a Pablo. Y recuerda lo que te dije en el devocional pasado, esta tormenta no es para muerte. Y aunque tú te hayas metido en ella por desobedecer, o aunque tus hijos se hayan metido en una tormenta de dificultad por desobedecer, ten presente algo, que Dios no permitirá que sea tocado ni uno de sus cabellos, si no es su voluntad. La tempestad no los podrá matar. 276 personas se salvaron, porque aún en medio de la desobediencia, de no dejarse guiar, Dios demostró compasión y les habló por medio del varón de Dios. Mis hermanos, Jesús es el arca de salvación y se compadece de los perdidos. Sea cual sea tu dificultad, si te montaste en la barca de la salvación, en Él estarás seguro. Dios te bendiga, recibe esta palabra, tómala en tu corazón y espera en la voluntad de Dios. Bendiciones.